El gobierno y el Congreso de la República hablan de constituyente. Ya esto no es un tema de discurso de Gustavo Petro, ya esto no es un tema de una propuesta de un presidente de la República, sino que sencillamente desde el mismo gobierno nacional se nombró a alguien como el ministro Cristo para que asuma la vocería del gobierno nacional para llevar a cabo dos estrategias legislativas. La primera, el fast track, y la segunda, la constituyente. Y es que Gustavo Petro insiste con ese tema de la constituyente. ¿Para qué? Para poder materializar, según él, las políticas del cambio, políticas y reformas que no pudieron suscitar en los 2 años que les ya antecedieron a este gobierno. En 2 años en donde el gobierno ha encontrado una fuerte, por decirlo así, represión, bloque duro dentro del Congreso y que le ha costado que le aprueben ciertas reformas y que lo que han logrado aprobar dentro del Congreso se les cae por vicios de trámite en la Corte Constitucional. Entonces, dentro de una vía institucional, el carril A, por decirlo así, que es proyecto de ley que se presenta al Congreso, exámenes de constitucionalidad que le corresponden a la Corte Constitucional, sencillamente todo esto se le va cayendo o todo esto sencillamente no le pasa la reforma dentro del legislativo. Entonces, viendo todo esto trabado, hablan de constituyente, que es un plan B, que es el camino B. Esto es legal, esto es constitucional, esto existe dentro de la normativa colombiana. Entonces hablar que la constituyente es pasarse por encima de la constitución, que la constituyente es pasarse por encima a la institucionalidad colombiana, no es tan cierto. El problema es que no se entiende todavía bien qué constituyente quiere el gobierno de Gustavo Petro. De eso ya hemos hablado aquí en anteriores oportunidades. He dejado clara mi intención, mi opinión sobre lo que pienso frente al tema de la constituyente. Aquí coloco el video y lo coloco en la descripción por si lo quieren revisar. Y yo personalmente no me gusta, me opongo a un tema de una constituyente porque considero que la constitución actual es más que suficiente en temas de derechos y de garantías y que lo que hay que hacer es entrar a cumplirlas, a ejecutarlas, a llevar a cabo lo que se plasmó en la Carta del 91. La cuestión es que no hay voluntad política por parte de los legisladores, pero también hay una deficiente voluntad política por parte del gobierno nacional. Una cosa es quererlo y otra cosa es lograrlo materializar. He ahí el problema. Entonces, quiero que me acompañen aquí en este programa en YouTube porque vamos a hablar de eso. Vamos a analizar rápidamente sobre lo que yo pienso que debe ser una constituyente. No tanto para materializar las reformas del cambio, que al fin y al cabo se pueden hacer por vía legal, vía por debajo de la Constitución, no por vía constituyente, más bien incluso utilizando mecanismos como el Fast Track, ya que lo van a traer otra vez, el Fast Track 2.0, vamos a ver cómo sucede eso, pero preséntenlos. El problema está en el Congreso y sabrá la gente exigirle al Congreso si quieren que esto sencillamente se lleve a cabo o no. Vamos a ver qué sucede al respecto. Así que bueno, ya saben, mi nombre es Andrés Balaguer y este es el Cuadrante Alfa y les hago la invitación de una vez para que por favor nos sigan, nos compartan y nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Hace rato que no hacía programa aquí en este formato pregrabado, lo hemos hecho últimamente en vivo, ha gustado mucho, han salido muy buenos episodios, los invitamos también para que los revisen, pero bueno, vamos a estar alternando entre programas pregrabados y programas en vivo donde la interacción con ustedes a través de los mensajes siempre será fundamental. Yo les propongo algo y es esta pequeña charla que quiero traer con ustedes sobre el tema de la constituyente. Si van a ser constituyente, que sea para darle una evolución al Estado colombiano, una evolución a Colombia como país en su concepción de organización territorial. Que la constituyente sea para que Colombia deje de ser un país de departamentos, para que el país deje de ser un estado netamente centralista y para que por fin se materialice algo que en Colombia nunca hemos tenido y que ha ocasionado que hayan sucedido guerras a lo largo de la historia colombiana, y es que podamos ser un estado federado. Colombia hoy, y eso lo establece la Constitución del 91, especifica que Bogotá es el distrito capital y que Bogotá está enquistado dentro de Cundinamarca. Si ustedes miran el mapa de Cundinamarca, ahí se puede ver, lo colocamos en pantalla. Está enquistado. Y todo lo que sucede en el país tiene que ver en Bogotá. Todo lo que sucede, todas las grandes decisiones, las decisiones importantes se toman desde un escritorio bogotano.
Aquí se le da más importancia a lo que piensen en una oficina en Bogotá frente a lo que suceda y a lo que se pueda decidir en una región apartada del país. Siempre se ha hablado que darle más poder a las regiones significa corrupción, que darle más poder a las regiones significa implantar unos caciquismos, que darle más poder a la región significa traer esa corrupción que ha llegado desde las regiones en favor de algunos terratenientes o en favor de algunos jeques o líderes políticos en esas regiones. Y sí, puede ser cierto, sencillamente Colombia es uno de los países más corruptos, eso no se niega, pero también tenemos que dar el paso, tenemos que evolucionar. Pienso yo que un estado federado en donde las regiones sean autónomas, en donde las regiones se puedan autodeterminar dentro de unas funciones y unos lineamientos muy bien establecidos en una nueva constitución, ya que Petro quiere constituyente, que esto signifique incluso reordenar el interior de los límites colombianos. Exabruptos como el tema de el departamento del Bolívar, que es un departamento extremadamente largo que no compete con un tema de idiosincrasia, de sentimiento regional, ni nada de esas cosas. Redefinir Colombia. La constitución del 91 habla algo sobre un tema de regiones y eso que tampoco se ha querido llevar a cabo, pero ¿por qué no tener dividido el país en regiones y esas regiones que sean estados federados? Que promulguen sus propias leyes internas, que tenga su propio funcionamiento correspondiente y coherente a su propia idiosincrasia, a su propia identidad regional. Hay que empoderar las regiones, no hay que seguir con ese paternalismo absurdo, incompetente de tener todo que decidirlo desde un escritorio bogotano. Que Bogotá siga siendo la capital, bueno, debería ser Barranquilla, pienso yo, o Cali, pero bueno, que Bogotá siga siendo la capital, pero que las otras regiones tengan un poder suficiente para decidir sus destinos internamente. Tener un gobierno federado y tener un gobierno dentro de cada una de estas regiones ya establecida, región Caribe, si lo quieren llamar así, y el viejo Caldas, volverlo a reunificar, bueno, qué sé yo, esto ya lo decidirán las diferentes poblaciones de esas regiones. No me corresponde a mí hacerlo, pero sí lo propongo a modo general. ¿Por qué no evolucionar a un Estado federado? ¿Por qué no llegar a que Colombia sea autónomo en sus regiones? Sí, seguimos siendo un país de puertas para afuera para la comunidad internacional, pero internamente nos dividimos en regiones autónomas, federadas, con sus propias leyes, con sus propias costumbres, y que todas estas trabajen para aportarle al país, aportarle económicamente, aportarle a nivel de comercio, a nivel laboral, a nivel de educación, de salud y demás, y poder crecer como nación. Y lo han hecho otros países, hay muchos países, incluso latinoamericanos, que son estados federados y les va muy bien, hay otros a los que no les va muy bien, pero todo esto también va muy ligado a lo que es la forma política que tienen esos países, pero el paso hay que darlo. No hay que tenerle miedo a que es que yo no quiero que las regiones apartadas sean independientes porque se van a plagar de corrupción y van a llegar jeques políticos que van a imponer su agenda y van a perpetuarse en el poder. No, sencillamente la gente en esas regiones, en esos estados federados, dentro de esa Colombia que se piensa a través como de una Colombia federal, pues sencillamente tendrán que saber votar bien y tendrán que participar con el voto y tendrán que tener la fuerza suficiente para poder elegir líderes que los representen dentro de esa comunidad federal, dentro de esa región autónoma. Ya no más ese tema que Bogotá lo decía todo y que en Bogotá se concentre todo ese gran poder, no. Hay países que tienen una capital federal y que aparte de tener esa capital federal también tiene una capital económica, una capital comercial, una capital laboral, lo que sea. Brasil es un gran ejemplo de eso. La capital de Brasil, contrario a lo que algunas personas hoy en día piensan, no es ni Sao Paulo ni Río de Janeiro, no, es una ciudad que se llama Brasilia y se encargan netamente del gobierno central y el gobierno federal de Brasil y ya, pero toda su parte financiera, toda su parte económica está ligada hacia las costas. Sao Paulo, Río, demás. ¿Por qué no hacer algo así con Colombia? ¿Por qué no poderle dar más poder a las costas, a la costa Caribe, a la costa Pacífica? No, es que eso está lleno de corruptos, no, es que eso se presta para corrupción, mire lo que pasó en Buenaventura, mire lo que pasa. Corrupción existe y se tiene que combatir. Y la principal forma de combatir la corrupción es que la gente misma sepa cómo votar.
No sea indiferente con el voto. Sepa decidir qué es lo que quiere hacer con su región, primeramente, y qué es lo que quiere hacer con el país, en segunda medida. Pero si la gente no vota, si la gente no decide, por eso es que llegan unos pocos al poder, por eso es que llegan otros que se hacen reelegir, que se pegan de un cargo, que se pegan de unas instituciones, que hacen una gran rosca política, que sencillamente no dejan que lleguen otros a hacer cambios, que no dejan que otros lleguen a imponer nuevas medidas, sino que sencillamente bloquean todo, llenan de demandas a la Corte Constitucional cada vez que pasa una reforma de este gobierno, llenan de odio y desinformación a través de los medios de comunicación, invitan a protestas llenas de fake news, de noticias falsas, de odios, porque sencillamente no toleran que existan fuerzas alternativas que son legítimas y que se han ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque quieren seguir con sus feudos. Pero eso también compete mucho a la gente. Y lo hablábamos en ese video sobre el tema de la constituyente inicialmente. Y es, una de las razones por las que Petro está convocando a una constituyente es porque en el Congreso no encuentra las mayorías suficientes para que le aprueben ciertas reformas, ciertos cambios que quieren plantear. ¿Y por qué pasa eso? Porque Petro ganó la presidencia sí, con una altísima votación sí, casi 12 millones de votos, o un poco más. Ningún presidente se había hecho elegir con tantos votos, se venció gran parte de la abstención sí, pero resulta que las elecciones que son las más importantes, las de Congreso, en marzo del 2022, pues sí, votó mucha gente por el pacto histórico, pero no alcanzaron las mayorías para consolidarse como una gran bancada de gobierno. Entonces les toca hacer negociaciones, les toca hacer consensos, les toca hacer acuerdos burocráticos, acuerdos políticos, cupos indicativos y otras cosas más con otras fuerzas de política, con otras fuerzas partidarias, de izquierda, derecha, de centro, lo que sea. Hay gente a la que esto no le gusta y lo hemos hablado en el grupo en Telegram. No me gusta que Petro haga acuerdos con los conservadores, no me gusta que Petro haga acuerdos con los de la U, con los liberales de Gaviria, con los verdes. Pero si no tiene mayorías, pues le toca hacer acuerdos. Si la gente no salió a votar bien o sencillamente no votó en forma coherente, y lo hemos hablado en anteriores oportunidades, mucha gente desperdigó el voto dándole su voto a Fuerza Ciudadana, por ejemplo, no a la coalición del pacto histórico. O mucha gente dijo, no, yo voto liberal, pero en las presidenciales voy a votar por Gustavo Petro. ¿Cómo pasó eso? O sea, no hubo una coherencia de votar pacto histórico Gustavo Petro. No, aquí los votos en las legislativas se desperdigaron. Los votos en las legislativas sencillamente llegaron a otras personas, a otros partidos, o sencillamente no se votó. Pero sí se salió a votar para la primera vuelta, pero más que todo para la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque así como había un miedo para que llegara Gustavo Petro a la presidencia, había un miedo aún más grande y era que llegara Rodolfo Hernández a la presidencia. Entonces eso hizo que Petro llegara con unos votos, o sea, con millones de votos, 12 millones de votos. Vuelvo y digo, ningún presidente había tenido ese gran número de votos. Llegó a eso, pero la fuerza legislativa es pequeña, es mediana, no es suficiente. Entonces por eso es que se habla de constituyente. Hay que saber votar bien. Hay que llevar el voto como debe ser, de forma coherente. Aquí en Colombia el voto no es obligatorio, en otros países sí. Pensaría yo que es una obligación como nosotros ciudadanos decidir nuestro futuro. Ya dentro de la curul, de la curul no, sino del cubículo en el que vamos a marcar nuestro voto, dependemos si lo anulamos, no lo llegamos a anular, vamos a votar por el que sea o no importa, cada quien que sea responsable de su voto. Pero el tema de la lucha contra la corrupción comienza con el voto que nosotros depositamos. Y también que esto sea encaminado, insisto yo, a que las reformas se hagan para que se evolucione como Estado. Yo sé y soy consciente que estoy hablando de un utópico. Yo sé y soy consciente que esto que estoy diciendo no se está discutiendo, no está dentro de la intención del gobierno nacional, no está dentro de la intención de los congresistas, ni de los medios de comunicación, ni nada, pero lo quiero dejar planteado a razón de que, para que ustedes también lo revisen, para que ustedes también lo analicen y me compartan sus comentarios. ¿Colombia necesita ser un Estado federado? ¿Tenemos que descentralizar realmente a Colombia? ¿Tenemos que quitarle todo ese poder burocrático que está centralizado en Bogotá y repartirlo en las diferentes regiones? ¿Empoderar a las ciudadanías, empoderar a las regiones para que primero voten bien en sus regiones y después voten bien a nivel nacional? Creería yo que sí. Me gustaría mucho saber sus comentarios al respecto. No me demoro más, lo dejo en este punto. Muchísimas gracias y seguimos aquí creciendo en el cuadrante alfa. Chao, chao.